Buenos días a todos. 14 Teleclínica Ecoinfectología, que es el tema de hoy, es medicina basada en evidencia en tiempos de COVID-19. Y es un tema muy importante. Y disculpen que me tomé unos minuticos de introducción, pero muchas veces ocurre esta pregunta. ¿Todo lo que se publica, todo lo que sale, realmente se puede considerar evidencia? Y si son evidencias, ¿qué nivel de evidencia tiene? Si fuera un juicio a una persona, no todas las evidencias son buenas y uno lo ha visto en las películas policiales. Entonces, y más cuando estamos desbordados de tanta información. Fíjense que de COVID-19 hace una semana había más de 102.000 artículos publicados en PubMed. Apenas 663 eran metaanálisis, había más revisiones sistemáticas de la literatura con 1794, estudios clínicos controlados en 450 y estudios clínicos controlados al azar apenas 238. Entonces estamos desbordados de 100.000 artículos, pero apenas 238 que quizás pudieran tener cierta relevancia desde el punto de vista de toma de decisión. Y peor aún, estamos desbordados aún más de preprints, de artículos que no han sido revisados por pares y que muchas veces tienen información inadecuada y que solo pueden ser retiradas por los autores. Es así que tenemos información confiable, de lo cual van a hablar aquí nuestro invitado, los cuales nos sentimos muy honrados, como Recovery, que es una especie de cohorte que tiene distintos estudios en acitromicina, plasma convalescente, dexametasona, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, tocilizumab, y solo con tocilizumab recientemente y dexametasona han demostrado beneficios. Todo lo demás no han mostrado que sirva, y a pesar de ello, mucha gente sigue insistiendo en algunos aspectos terapéuticos. Tenemos información fraudulenta generada falsa, como lo que pasó con la controversia Sugirfer, que fue una empresa prácticamente maletín que creó estudios con base o data no real. Ellos tenían apenas 100 seguidores en LinkedIn, 170 seguidores en Twitter, 11 empleados. Sapan Desai, un médico que ya tenía denuncias de mala praxis, generó esta empresa diciendo que tenía 96.000 pacientes, una base de datos con más de 1.200 hospitales, y generó un estudio de hidroxicloroquina, citromicina, y al final se supo que era falso, al igual como se supo que era falso este estudio de ivermectina, que fue de los primeros estudios que dio paso a lo que está ocurriendo hoy en día con ivermectina. El estudio que dijo que ivermectina funcionaba, el primer estudio fuera del que se vio que funcionaba in vitro, como ha pasado con hidroxicloroquina y con otros elementos, fue este, y fue totalmente falso, construido de manera inadecuada y fue retirado de Lancet. Entonces es importante entender que no toda la publicación ocurre, y esta controversia que vemos con ivermectina en la sociedad científica, estamos insistiendo de que no hay evidencia de su uso, es complicada, pero no todo el mundo entiende qué es eso de evidencia y no evidencia, y por eso parte de este evento, y más cuando salen en la prensa normal y corriente, esto, por ejemplo, que la colchicina, el fármaco contra la gota, reduce la mortalidad de coronavirus. Y a raíz de una nota de prensa que sale publicada en distintos periódicos, en distintos portales digitales, todo el mundo empieza a indicar colchicina, pero no van al estudio original, que es el Colcorona, y donde ven que los hallazgos no son universalmente extrapolables. Y uno ve los criterios de inclusión y solo consideraron personas mayores de 40 años y con ciertas condiciones de salud. Entonces, ya en ese sentido, lo que consigue este estudio no es extrapolable a todo el mundo. Y cuando uno analiza el estudio, uno ve que realmente el análisis por intención de tratar o de tratamiento fue no significativo. Simplemente el estudio no funcionó, los hallazgos no sirvieron, y cuando ellos modificaron un poco los hallazgos, simplemente evaluando los que tenían la PCR positiva, ahí sí dio significativo, pero eso ya implica que hay una pata coja de la cual nuestros expositores nos van a orientar. Igualmente, cuando uno analiza, bueno, sí funcionó en diabético, pero no funcionó en el grupo de mujeres. Entonces, en las mujeres no funcionó para nada, fue igual el resultado que placebo. Entonces, bueno, la colchicina quizás funciona en los mayores de 70 años con obesidad, pero no en mujeres. Entonces, cuando uno analiza el estudio en profundidad, ve que lo que dijo la nota de prensa es inadecuado. Y cuando uno ve que personas están indicando medicamentos con base a una nota de prensa, es inadecuado. Hay que buscar los estudios, y eso es parte de lo que tenemos que evaluar, y más cuando las complicaciones o problemas pueden ser mayores. Colchicina hubo significativamente más efectos adversos gastrointestinales, lo cual es esperable, pero también hubo más tromboembolismo pulmonar.
Y si uno da una droga que tenga algún elemento protrombótico, una enfermedad protrombótica y terminan ocurriendo más tromboembolismo pulmonar, oye, sinceramente la circunstancia es peor. Y por eso también estamos viviendo estos elementos de ozonoterapia, de óxido de cloro, que son pseudociencias y que nos están desbordando. Definitivamente en la medicina basada en la evidencia no existen curas milagrosas. Y esto es un cuadro de Sackett, lo cual nuestros invitados saben muy bien lo que significa y de lo cual nos van a hablar. Y sobre todo en este aspecto, la información que venga de un médico es suficiente. Bueno, está la doctora Barrientos de San Salvador que dice y alega que consiguió la cura de COVID y por eso no hay que vacunarse, porque ella descubrió la cura del COVID, como los que dicen que la ivermectina es mejor que las vacunas y no hay que vacunarse. Entonces son elementos irracionales y no necesariamente que un médico es suficiente para dar opinión en general, ni siquiera un presidente. Lo vivimos con Donald Trump, que dijo que la hidroxicloroquina iba a cambiar el juego en el aspecto terapéutico y realmente no fue así. Anthony Fauci tuvo que de algún modo orientar a la población en esa época y hoy en día en Estados Unidos se están haciendo las cosas mejor porque Anthony Fauci tiene libertad para hacer lo que corresponde. Y vamos entonces a hablar un poquito de William Osler, el padre de la medicina interna prácticamente, o de los fundadores de lo que conocimos hoy en día de medicina basada en la evidencia, de que cuando mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. Y en medicina el dogmatismo no entra bien dentro de los aspectos científicos. Uno no puede insistir que ivermectina cura porque sí, o hidroxicloroquina sigue curando con COVID-19 si la evidencia demuestra lo contrario. Y parte del problema es la ignorancia es atrevida porque cree saberlo todo. La sabiduría es cauta porque sabe que siempre puede aprender algo nuevo. Y aquí estamos. Tenemos a nuestros invitados especiales, internistas, docentes, expresidentes de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, los cuales ambos han estado muy activos desde el punto de vista de medios en redes sociales a través de un webinar que hacen todos los jueves a las 7 de la noche en la Clínica Ávila y que los invito, donde han invitado infectólogos como el doctor Mario Comeña y donde todos tienen ya más de un año haciendo esa actividad docente, académica muy buena y ellos de por sí, Héctor Marcano es internista, fue profesor y jefe de la Cátedra de Servicios de Medicina Interna del Hospital Universitario de Caracas, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, como les decía, fue mi docente, estuve un año ahí también como docente de Medicina 1 y realmente es importante aprender de esto, de los que más saben, como Héctor Marcano y Marixa Durán, que igualmente es internista, expresidente recientemente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, fellow también del American College of Physicians, invitado cortesía de la Academia Nacional de Medicina y que ha hecho una labor bien importante en lo académico y de la capacitación en el mundo de la medicina interna, siendo la promotora principal de lograr que se tenga no es un curso, es un programa de capacitación y recapacitación en los internistas, los cuales al hacer eso es como llevar lo que se hace en otros países. Tú para poder ejercer tienes que tener los elementos técnicos y teóricos y eso se debería evaluar cada cierto tiempo y es algo ambicioso, pero es algo que definitivamente es muy positivo, al igual como todos los trabajos que he hecho en el mundo de diabetes y que definitivamente es importante en Venezuela la investigación. Y no todos lo conocen en el mundo de la infectología, menos lo conocen en el mundo de la pediatría, porque los infectólogos, muchos son pediatras, muchos son internistas, perdón, pero también tenemos microbiólogos, tenemos otras especialidades que estamos muy relacionados y no los deben conocer, pero son expertos y sobre todo en todo el mundo relacionado a medicina interna, son expertos docentes y queremos traerlos para que hablen de esto, de la importancia de medicina basada en evidencia en tiempos de COVID-19, como para que no nos metan gato por liebre y para que nosotros seamos juiciosos en interpretar todo lo que nos esté llegando desde el punto de vista informativo y también de lo que nos llegue desde el punto de vista académico. Entonces, sin más preámbulo, estoy súper complacido de que ustedes estén aquí y bueno, que empiecen con su disertación y presentaciones. Y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Es un verdadero placer para mí poder compartir con ustedes esta tribuna que nos ofrece la universidad, a la cual agradezco, a la que pertenezco hace más de 30 años y a la que agradezco pues la oportunidad y su actitud pues de siempre tratar de seguir venciendo las sombras.
Hoy, además, quiero agradecer a SOS Telemedicina también por brindar sus espacios para la difusión de conocimiento e información médica que es tan importante. Y también pues a mi compañera doctora Durán y a Manuel Figuera, coordinador del evento, que como él dijo fue mi alumno, del cual estoy por supuesto muy orgulloso, y que se ha dedicado pues en cuerpo y alma a difundir la verdad en esta pandemia. Ya Manuel hizo la introducción al tema que pensábamos hacer un poco, la hizo excelentemente bien, porque ahí es donde vamos a centrar esta breve disertación. Los alcances nuestros ahora es tratar de informar un poquito qué es la medicina basada en la evidencia, qué no es la medicina basada en la evidencia, cuál ha sido el impacto que ha tenido en ella la pandemia, y vamos a analizar un par de trabajos demostrativos de las deficiencias y de las virtudes de una medicina basada en evidencia bien o mal practicada. Vamos a pasar la diapositiva. Bien, quizás lo primero es definir qué es una evidencia. Manuel, en su introducción, utilizó el símil o el ejemplo de lo que es un juicio, y lo que uno ve que los abogados y las autoridades llaman evidencia. Y evidencia es simplemente una certeza de algo que no puedes dudar, que es una realidad, que es una verdad. Es como hallar un ADN en un sitio y eso demuestra que la persona que es dueña de ese ADN estuvo allí. Y eso es una verdad incontrovertible. Y eso es lo que se trata de una evidencia. Es una prueba determinante en cualquier proceso. Ya estamos hablando del tema judicial, pero también en medicina nosotros buscamos la evidencia que nos guíe en nuestra práctica clínica. Y eso esta es una disciplina que data, cuyo nombre le puso Gordon Guyatt en 1992 aproximadamente, pero este tema de buscar la verdad en medicina data de muchísimo más tiempo anterior. Ahora, la medicina basada en la evidencia se podría resumir en este cuadro que ustedes están viendo. Nunca desestima la capacidad y la experiencia clínica del médico que la practica, pero tiene que basarse también en la mejor evidencia disponible desde el punto de vista de los trabajos y las publicaciones y los ensayos que se realizan a nivel mundial, junto a los costos, los riesgos, los beneficios que implica el tratamiento del paciente, e incorpora algo que antes no era frecuente, que es los valores y preferencias del paciente. Todo el tiempo, durante muchos años, digamos, el paciente era tenido como un espectador de las decisiones de los médicos, y hoy en día el paciente tiene que tomar parte activa en las decisiones que se puedan tomar alrededor de su salud. Y de acuerdo a la valores y preferencia del paciente, la capacidad técnica profesional del médico, considerando costos, riesgos, beneficios y la mejor evidencia disponible, todo eso para conformar la mejor decisión clínica que debemos tomar con nuestros enfermos. Y ese es el proceso que lleva adelante lo que es la medicina basada en la evidencia. No es un recetario de cocina, no es algo lo que tengamos que ceñirnos estrictamente, no es un cinturón, porque algunas críticas que ha tenido el sistema de medicina basada en la evidencia es que tiraniza un poco el ejercicio. Si no existen las evidencias, pues no puedes hablar, y eso realmente no es tan así. No desestima la pericia y experiencia del médico, como ustedes vieron, es parte integral del proceso de medicina basada en la evidencia, y no se restringe a ensayos clínicos controlados y metaanálisis, que es lo que la mayoría de la gente cree que nada más un ensayo clínico controlado es lo único, o un metaanálisis es lo único, y eso no es verdad. Depende de lo que estemos buscando. Por ejemplo, si estamos buscando pronóstico, quizás es mejor seguir en un estudio de cohorte, pero si estamos buscando terapéutica o medida terapéutica, ahí sí el ensayo clínico controlado es lo mejor que tenemos para determinar si una determinada droga tiene efecto. Y allí ha habido mucho impacto en esta pandemia, porque como decía la introducción el doctor Figuera, pues realmente ha habido una influencia
muy negativa del exceso de uso de medios alternativos de información y que además llegan enormemente a la gente. De eso voy a hablar un minuto más adelante. La medicina basada en evidencia también tiene sus limitaciones, obviamente. Por ejemplo, hay preguntas que tenemos para determinados pacientes, determinados casos, determinados problemas para los cuales la evidencia aún no existe. Y no se han hecho los trabajos que puedan responder esas preguntas. Por lo tanto, no siempre vamos a tener que descansar en buscar un ensayo clínico controlado o un metaanálisis, sino tenemos que buscar otras fuentes, incluso la misma experticia del clínico. Requiere tiempo y paciencia para su aprendizaje. Es una técnica que, bueno, no voy a entrar en todas las cosas que lleva, pero requiere un poquito de tiempo y paciencia para aprenderla a hacer adecuadamente. También puede desaprovechar el valor de la experiencia no sistematizada, la intuición y los conocimientos derivados de las ciencias básicas. Como siempre yo digo, que no es lo mismo 20 años de experiencia que un año de experiencia repetido 20 veces. Uno tiene que adecuarse, adaptarse e ir avanzando con los conocimientos que van derivándose de la ciencia básica. Y muchas veces la pregunta de medicina basada en evidencia viene dada la respuesta viene dada por allí. Y en base o siguiendo la primera idea de las limitaciones, los conocimientos pueden que no sean aplicables a algún paciente en particular. Recordemos que no atendemos enfermedades sino enfermos. Y siempre que una de las cosas más importantes es que cuando vemos los resultados de todos estos ensayos, el resultado final debe ser aplicable al paciente. El paciente nuestro se debe parecer, al menos en parte, a los que están dictaminando los ensayos clínicos, lo cual no siempre es posible. Es perfeccionable, es flexible y tolerante a los investigadores. El punto más importante es que es reproducible. La evidencia siempre es reproducible. Nunca sería una evidencia si en algunos sitios te sale algo en positivo y lo ensayas en otro y te da lo contrario. Eso significaría que no es una evidencia que no se reproduce y por lo tanto no podemos considerarla como verdadera. Y es generalmente independiente del uso que usted haga después de las conclusiones. Manuel también mencionó los niveles de evidencia. Los niveles de evidencia desarrolló Sackett y han desarrollado otros, se basan en la calidad de la información que nosotros podamos obtener. Ahí tengo desde la mejor evidencia bajando a evidencias de menor peso. La primera o la más importante es que tengamos varios estudios randomizados controlados correctamente. Esa revisión sistemática de esos estudios randomizados es la que puede, digamos, la que tiene la mayor calidad. La que le seguiría la evidencia fundada en al menos un estudio randomizado controlado adecuadamente, con un tamaño y diseño adecuado. Después seguiría los estudios no randomizados de un solo grupo, que serían los estudios observacionales, que pueden ser, por ejemplo, los estudios de cohorte, que no son de intervención, leyes cronológicas o casos y controles donde no hay una intervención, sino hay más bien un análisis de las condiciones de los pacientes pre o post a la investigación. Después, los estudios no experimentales, más de un grupo de investigadores. Y por último, las opiniones de expertos, que tienen su menor nivel de evidencia, pero siempre están consideradas. ¿Qué sucede ha sucedido con la información médica en tiempos de COVID? Luego se disemina sin control, como expresó muy bien el doctor Figuera en su disertación. Las redes sociales han desarrollado una información desatada, sin control, y de una manera increíble se tiende a creer que lo que se dice en una nota de prensa o en un WhatsApp es la verdad. Y resulta que eso nadie se detiene a analizar de dónde vino la fuente y entonces empieza a regarse enormemente una información inapropiada que tiende a hacerse masiva y a utilizar su información como verdadera. No hay responsabilidad de autoría en esos casos, carece del respaldo científico apropiado y, como también mencionó, hay figuras relevantes no médicas que emiten opiniones que son tomadas como ciertas. En Estados Unidos fue la cloroquina, aquí son unas famosas gotas en Venezuela. Entonces,
realmente eso interfiere con lo que es la práctica médica, interfiere con lo que es la ciencia y nos lleva pues por unos caminos inapropiados. Y eso ha pasado mucho en esta pandemia, pero también ha habido puntos altos, que es que se han, justamente lo que ha habido premura en desarrollar ensayos clínicos que den respuesta a todas estas cosas que se establecen, den respuesta a sobre todo el tema terapéutico. Y fíjense ustedes que hasta el momento pues prácticamente no ha habido nada serio que resuelva el problema. Y fíjense ustedes que nosotros los médicos, ante la ausencia de información calificada y la desesperada evolución de los pacientes, nosotros, doctora Durán y yo, hemos tenido muchos pacientes con COVID, hemos perdido pacientes, y nos desespera pues no tener opciones terapéuticas que sean uniformemente apropiadas, y muchos médicos tienden a tomar como cierto los estudios de calidad cuestionable y a utilizar esas drogas. Yo he visto indicaciones de tratamiento de COVID que tienen zinc, vitamina C, el bendito dióxido de cloro, cosas extrañísimas que realmente no tienen ninguna validez, y esto está pasando en estos momentos en pandemia. De manera que vamos, una vez dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos. Maritza ha preparado algunos trabajos que son de interés, y nos gustaría pues seguir, y vamos a estar conversando sobre esto, donde veremos ejemplos de buenas prácticas y de malas prácticas dentro de la medicina basada en la evidencia. En primer lugar, gracias a SOS Telemedicina por la oportunidad de estar acá con ustedes compartiendo sobre medicina basada en la evidencia en tiempos de COVID, junto al doctor Héctor Marcano, y gracias también a la Sociedad de Infectología por esta oportunidad. Hemos visto como en los últimos 2 años ha surgido una serie de información en relación a la COVID-19. Para el 2020 hubo nada más 90.172 publicaciones, y para el 2021 no hemos terminado el primer trimestre y ya tenemos 23.000 publicaciones, y esto fue hace 2 días. Esto se debe a que hay una necesidad imperiosa en conseguir opciones de tratamiento, ya sea nuevas o de las medicamentos ya existentes, porque los que hemos tratado esta enfermedad sabemos que es una enfermedad que tiene una alta mortalidad en aquellos pacientes críticos, y que además hay una ausencia de detallada literatura, y hace que los clínicos confiemos en los resultados de recientemente liberados ensayos clínicos. Pero definitivamente, como ya lo han dicho los expositores que me han precedido, los ensayos clínicos aleatorizados van a ser los que proporcionen una superior y mejor evidencia. Y es que tenemos que pensar básicamente en el sujeto, cuáles son las características del paciente que nos preocupa, en la intervención, en su eficacia y efectividad, que es lo que vamos a valorar frente a lo que lo vamos a comparar, y cuál es ese resultado, que es la variable por la que se quiere medir la eficacia o efectividad de la intervención. Entonces, en relación a los estudios clínicos aleatorizados y controlados, ya hemos recalcado, pero es algo que queremos que se lleven esta mañana, que son resultados que tienen la mayor calidad, que requieren un diseño y una realización rigurosa. Sus resultados van a tener menos sesgo, ya que van a estar en relación a otro tipo de diseños, y que un ensayo clínico aleatorizado, en él los sujetos son aleatoriamente asignados a 2 grupos de tratamiento, uno experimental y el otro recibe el tratamiento que se está probando, y el otro el grupo de comparación o control que recibe un tratamiento alternativo. Estos grupos van a ser seguidos para observar cualquier diferencia en los resultados, y de esa manera se va a evaluar la eficacia del tratamiento experimental. Entonces, estos estudios clínicos aleatorizados deben distribuir los factores conocidos y desconocidos tanto en el grupo control como en los grupos de intervención. Y de esa manera vamos a disminuir algo que es muy importante, que es el sesgo. En el contexto clínico es un problema la gran cantidad de estudios negativos, y esto lo hemos experimentado en COVID. Y esto se va a deber grandemente a que hay poblaciones que son muy heterogéneas, y esta enfermedad tiene presentaciones variables. Pero va a ser importante y crucial preservar la integridad de estos estudios, que una vez liberados deben ser críticamente examinados para poder asegurar que esa data sea válida. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a determinar
que un estudio es válido o no. Para eso hay un programa de literatura crítica, sus siglas en inglés son CASP, que son herramientas para la aproximación a la interpretación crítica de la literatura. Y vamos a hacernos 3 preguntas. Esas preguntas son, en primer lugar, ¿son válidos los resultados del ensayo? Luego, ¿cuáles son esos resultados? Y en tercer lugar, si estos resultados van a poder ayudarnos o no en nuestra práctica clínica. Vamos a ver 2 ejemplos. Uno de un estudio que todos conocimos, que fue liberado a principio de la pandemia en una nota de prensa, también un preprint, y fue el estudio donde se evaluó hidroxicloroquina y acitromicina como tratamiento de COVID-19, un estudio abierto, no aleatorizado, que se desarrolló en Francia. Este estudio, basado en que la cloroquina y la hidroxicloroquina habían demostrado in vitro disminuir el crecimiento del SARS-CoV-2 y acelerar su eliminación, y mejoraban aparentemente pronósticos clínicos en pacientes chinos con COVID-19, se propuso evaluar el efecto de la hidroxicloroquina como tratamiento en pacientes hospitalizados con COVID-19. Un estudio prospectivo, pero aquí empiezan los problemas. Se incluyeron pacientes hospitalizados en el centro de Marsella, entre los primeros de marzo y marzo 16, que fueron propuestos en tratamiento con hidroxicloroquina 600 miligramos día con COVID-19 confirmado por PCR y que eran mayores de 12 años. Dependiendo de la presentación clínica, se añadía o no acitromicina al tratamiento. Se excluyeron aquellos que tenían alergia a la hidroxicloroquina o que estaban lactando o que tenían contraindicaciones, y el grupo control fueron pacientes no tratados, pero que estaban en otro centro o que habían rehusado a recibir el tratamiento. El punto final era la presencia del virus en hisopados nasofaringeos de 6 días, y los resultados nos mostraron. Tuvimos 6 pacientes asintomáticos, 22 con infección respiratoria alta y 8 con infección respiratoria baja. De esos 22 casos fueron tratados y mostraron disminución del transporte viral al día 6 comparados con los controles y menor duración promedio de la carga que era reportada en la literatura para los pacientes no tratados. Y añadir acitromicina a la hidroxicloroquina aparentemente era significativamente más eficiente para eliminar el virus. Y los autores concluyen que a pesar del tamaño de la muestra, pequeño, ese estudio mostraba que el tratamiento con hidroxicloroquina estaba significativamente asociado con disminución de la carga viral y desaparición del virus en pacientes con COVID-19, y su efecto era reforzado por la acitromicina. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? ¿Es válido estos resultados? ¿Son válidos estos resultados? Bueno, en primer lugar, nos tenemos que hacer estas son las preguntas. Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. Una pregunta debe definirse en términos de la población de estudio, la intervención realizada y los resultados considerados. La otra pregunta era, ¿fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? ¿Se mantuvo la secuencia de aleatorización? Y en tercer lugar, ¿fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que estaban en él? ¿El seguimiento fue completo? ¿Se interrumpió precozmente el estudio? ¿Se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron aleatoriamente asignados? Héctor, antes de pasar a la próxima diapositiva, me gustaría escuchar tu opinión en relación a este estudio. El estudio de los franceses. Bueno, realmente el estudio no tuvo fallas importantes en la aleatorización del grupo. Y no, las conclusiones, no se puede, si tú le aplicas el caso que tú acabas de explicar, él no soporta esas preguntas. Y cuando un estudio no te soporta alguna de las preguntas que tú le formulas o el análisis que tú le haces al estudio, tú lo puedes desechar, ni siquiera, quizás lo puedes hasta ni leer, porque no va a reunir las características de calidad que nosotros requerimos para poder establecer un análisis. De hecho, ese estudio tuvo un auge y después una caída estrepitosa, porque fue sometido después a la crítica de la gente que sabe de cómo se debe hacer un ensayo clínico controlado, y eso fue destrozado. Pero quedó, para que tú veas, quedó la secuela de todo el mundo, y todavía siguen poniendo hidroxicloroquina de una manera increíble, ¿no? Ok, sigamos entonces analizando el estudio. Tengo audio, ¿verdad, profesor? Ok, seguimos entonces. A ver, aquí está. Entonces, vemos aquí, como bien lo dijo el doctor Marcano, que el grupo índice y el grupo control venían de diferentes centros, y eso es un problema, porque entonces unos eran del centro de Marsella y otros de diferentes partes del sur de Francia. Hubo poca información en relación a las características basales de los pacientes, y hubo muchas diferencias entre edad, sexo y síntomas que
que hacían que los grupos no fueran comparables y que por ende esto iba a influir en los resultados. 42 pacientes elegibles, 16 de estos controles, 26 en el grupo de tratamiento, de los cuales se excluyeron 6 y se calificaron como pérdida de seguimiento, pero de estos 6, 3 pasaron a UCI, 1 murió y 2 fueron trasladados a otro centro. O sea, de 4 de esos 26 se deterioraron en el grupo control, en el grupo de tratamiento, y 0 de 16 en el grupo control. Esto da sesgo. Curso clínico y efectos secundarios no fueron publicados y los autores recomiendan en sus conclusiones de forma inequívoca el uso de la hidroxicloroquina con o sin acitromicina. Se puede cuestionar también la elección de la carga viral en hisopados nasofaringeos y la exactitud de su medida con un punto final relevante. Y uno se pregunta si los grupos de pacientes fueron incluidos en el mismo estadio de la enfermedad. Eso tampoco lo sabemos. De manera que si solo queda el 50% de la eliminación viral después de una semana en 20 pacientes, podría ser el curso natural de la enfermedad, y eso lo hemos ido aprendiendo. También hay discrepancias en cómo fue registrado el estudio, en cómo se iba a detectar el virus. Eran los días 1, 4, 7 y 14, pero el manuscrito eran los días 3, 4, 5 y 6. Se debieron haber hecho, con todo lo que dije anteriormente, ajustes en los análisis de sensibilidad. Se describen pacientes asintomáticos, entonces, ¿por qué se hospitalizaron? Y en la figura de acitromicina, todos los pacientes la comenzaron al ingreso. Es más probable que se añadiera de acuerdo a la evolución. En el material suplementario se evidencia que hay mucha data perdida. Entonces, cuando nosotros venimos a ver aquí, ¿son válidos los resultados del ensayo? Estas son las preguntas de descarte. Esto nos va a decir, ¿vale la pena seguir leyendo este artículo o mejor lo dejamos hasta acá? Definitivamente, no en relación a si se orienta a una pregunta claramente definida, pero sí, pero hay la población en estudio tiene mucho que desear, también en relación a la asignación de los pacientes en el tratamiento, y no todos los pacientes fueron considerados hasta el final del estudio. Así que definitivamente este estudio no valió la pena considerarlo. Pero, ¿qué hizo este estudio? Bueno, este estudio hizo que todos usáramos por un tiempo hidroxicloroquina, cloroquina más acitromicina, que pusiéramos a los pacientes a riesgo de prolongación del QT y por ende de arritmia, y se diseñaron ensayos clínicos ya aleatorizados como el Recovery, el ORCHIC que fue detenido, un estudio de hidroxicloroquina brasilero y el Solidarity de la OMS, y todos demostraron que no había beneficio en el uso de hidroxicloroquina en COVID-19. Entonces, ese es el mensaje. Ese pequeño estudio que aparentemente abrió la puerta, cuando haces un ensayo sólido, con una evidencia sólida, definitivamente demuestra que no hay lugar para hidroxicloroquina en el tratamiento con COVID-19. Ahora bien, tenemos otro estudio que salió publicado ayer. Este está calientico, febrero del 25 de 2021. Y de la plataforma Recovery, el estudio que definitivamente, el análisis definitivo del uso de dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19. Este estudio se hizo entonces dentro de la plataforma Recovery, que fue diseñado para evaluar efectos de potenciales tratamientos en pacientes hospitalizados con COVID-19 en 176 organizaciones del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. ¿Ok? Y evaluó diferentes terapias: dexametasona, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, acitromicina. Muchas de estas ya no están: plasma convaleciente, tocilizumab, anticuerpos monoclonales, aspirina, colchicina, con el cuidado usual. Entonces, en esta parte de la que evaluó, en este brazo que evaluó dexametasona en los pacientes hospitalizados, esto se basa en que la COVID-19 está asociada a daño pulmonar difuso y los glucocorticoides pueden modular el daño pulmonar, que está mediado por inflamación, y de esa manera reducir la progresión a falla respiratoria y muerte. La evaluación fue aleatorizada de la terapia con dexametasona en estos pacientes. Eran pacientes hospitalizados, eso es importante, pacientes hospitalizados con COVID-19 que recibieron dexametasona. Era un estudio abierto, ¿ok?, pero controlado. Aquí tenemos nuestras 3 preguntas, ¿ok?, y las vamos a ir analizando una a una. Entonces, en relación a si son válidos o no los resultados del ensayo, las preguntas de eliminación. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? Sí. La pregunta era esta: en pacientes hospitalizados con COVID-19, la dexametasona a dosis de 6 miligramos día, está bien especificado, oral o endovenosa, hasta por 10 días, comparada con cuidado usual, disminuye la mortalidad a los 28 días. El doctor Marcano quiere intervenir. Sí, ¿no? Porque fíjense que la formulación de la pregunta clínica es vital. Y ahí siguieron la técnica que nosotros llamamos PICO: paciente, la intervención,
y el desenlace. Está el paciente definido, está la droga que vamos a ensayar, está el cómo se va y con grupo comparador y el desenlace. Entonces, cuando esas cuatro cosas están contempladas en la pregunta está bien hecha, una pregunta bien formulada y entra de dar validez a lo que es lo que tú estás explicando del caso. Porque la pregunta esa está muy bien formulada. Exacto, entonces podemos seguir leyendo el artículo. Ok, entonces otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la parte de enrolamiento, aleatorización e inclusión en el análisis primario. Acá tenemos cómo fue ese proceso de 11.303 pacientes que se reclutaron. Entonces vean cómo solamente 9.355 fueron a aleatorización y de esos entonces se asignaron a unos otros brazos, lopinavir, ritonavir esto, otros a hidroxicloroquina, otros a citromicina, y a la aleatorización con dexametasona o cuidado usual fueron 6.245. De esos se hizo una aleatorización 2 a 1, entonces 2.104 recibieron dexametasona y 4.321 cuidado usual. De estos, 2 suspendieron el informe consentimiento informado, 6 por el brazo de cuidado usual. Y acá vieron entonces que finalmente los que fueron al análisis de intención a tratar, que es muy importante, lo vamos a ver después, fue cómo se analizaron los resultados de este estudio, fueron 2.104 todos los 2.104 en el grupo de dexametasona y los mismos 4.321 a pesar de que estos habían salido del proceso de aleatorización. O sea que todas aquellas personas que estaban previamente destinadas a recibir el tratamiento fueron incluidas en el análisis. Entonces, aquí viene la segunda pregunta. ¿Son válidos los resultados del ensayo? ¿Se mantuvo la secuencia de aleatorización? ¿Qué opinas tú, Héctor? En este ensayo, en este trabajo, la secuencia de aleatorización, además ellos lo describen cómo se hace. Una de las cosas que nosotros los médicos no leemos nunca en los trabajos es los material y método. Pasamos directo a la discusión, pero el material y método es importante para poder establecer la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo fueron los mecanismos de aleatorización? Si fueron automatizados o no. Y todo eso te ayuda para establecer eso. Y después, si te dan el manuscrito, te da una apropiada descripción de qué pasó con cada paciente, qué pasó con todo ello. De hecho, acá vemos que la aleatorización se lleva a cabo con el uso de un sistema basado en la web y se ocultaba el grupo del estudio al que se había asignado. La asignación fue 2 a 1 para recibir cuidado usual o cuidado usual más dexametasona, oral endovenosa u otro de los tratamientos evaluados. Los tratamientos asignados aleatoriamente fueron prescritos por el médico tratante, pero luego los pacientes y los miembros locales del staff del estudio sí conocían los tratamientos asignados. Entonces aquí la respuesta sigue siendo sí. Vamos a la pregunta 3. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final todos los pacientes que entraron en él? Y aquí entonces vengo a hablar del análisis por intención de tratar, que el análisis por intención de tratar supone que cada paciente es analizado en el grupo al cual fue inicialmente asignado, aunque no haya tomado la medicación prescrita. De esta forma, se mantiene la homogeneidad en las características de los grupos y el análisis se realiza en la posición más conservadora. Si se demuestra efecto de tratamiento, este resultado tiene mayor validez que en el análisis por protocolo, que donde se incluye solo los pacientes que hayan cumplido el tratamiento de la forma prescrita. ¿Qué opinas tú, Héctor? Es un estándar dentro de la investigación, dentro de los ensayos clínicos controlados que tengan la técnica de intención de tratar. Y es que aunque el paciente se pierda, se sigue contando como que pertenecía al grupo donde fue asignado. Y eso justamente le da más solidez al estudio, ¿no? Ok, entonces definitivamente vale la pena seguir leyendo este estudio. Ahora vienen las preguntas donde lo vamos a evaluar con más detalle. La primera pregunta es, ¿se mantuvo el ciego para los pacientes, los clínicos, el personal del estudio? En este estudio vimos que fue un estudio abierto. Si bien en principio se aleatorizaron, hubo aleatorización, luego fue abierto y los médicos sabían y los pacientes también qué tratamiento estaban recibiendo. Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo, vamos a ver más adelante, que hubo diferencias pequeñas en lo que refería a edad, a días de iniciación del tratamiento, pero lo importante aquí fue que esas diferencias se compensaron ajustando el análisis para ellas, sobre todo se hizo un análisis ajustado por edad. Y en relación al margen de la intervención,
en estudio los grupos fueron tratados de igual modo, sí, y ya vamos a ver por qué. Acá tenemos las características basales de esos pacientes. Vemos que en edad, acá están los pacientes que recibieron dexametasona, acá los pacientes que recibieron cuidado usual. Luego esos pacientes también se categorizaron por el soporte de respiratorio que recibieron. Están los que no recibieron oxígeno, los que recibieron solo oxígeno y los que recibieron ventilación invasiva. Vemos acá como el grupo en la edad, hay una diferencia de edad, son mayores los que reciben dexametasona versus los que reciben cuidado usual, y son más jóvenes los que requieren ventilación invasiva. De resto, vemos que más o menos los grupos son homogéneos en relación a género, en relación a raza, y en día de iniciación de síntomas, nuevamente, los pacientes que fueron a ventilación mecánica eran pacientes que tenían mayor tiempo de transcurrida la enfermedad. Acá tenemos también entonces, en relación a las condiciones preexistentes, se tomaron en cuenta la presencia de todas las comorbilidades que sabemos que aumentan el riesgo de complicaciones en estos pacientes, y los que tenían resultados positivos o negativos en relación a SARS-CoV-2. ¿Okay? Entonces, acá podemos ver que si bien esas diferencias existían, cuando veamos los análisis de los resultados, se ajustaron. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Aquí nos vamos a preguntar, es muy grande el efecto del tratamiento. ¿Qué desenlaces se midieron? Los desenlaces medidos son los del protocolo. ¿Cuál es la precisión de este efecto? Es la otra pregunta. ¿Cuáles son los intervalos de confianza? Un comentario al respecto en relación a la importancia de estas medidas, Héctor, de las respuestas a estas preguntas. Bueno, particularmente el tema del intervalo de confianza. El intervalo de confianza es muy importante porque son intervalos de confianza que son muy amplios. La verdad que es un poquito difícil establecer la certeza en lo que estás midiendo en el tratamiento. Cuando los intervalos de confianza son más estrechos y no incluyen la unidad, porque ese es el punto, de que eso se mide en porcentaje o que incluya la unidad, entre 0,6 por ejemplo y 1,2, y cuando incluye la unidad, esos resultados tienden a perder un poquito de veracidad. Cuando tú tienes unos buenos intervalos de confianza que no incluyen la unidad, eso ayuda para la buena interpretación del estudio. Exactamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, los resultados de este estudio, que se evaluó la mortalidad 28 días en todos los pacientes y de acuerdo al soporte respiratorio al momento de la aleatorización. Entonces vemos acá en todos los participantes, vemos que la reducción de riesgo fue de 22,9 en el grupo que recibía dexametasona versus 25,7 en el grupo que recibía cuidado usual. Cuando estamos hablando de mortalidad 28 días. El grupo que recibió ventilación mecánica invasiva fue el grupo que obtuvo mayor beneficio. La reducción de riesgo fue de 41,4 versus 29,3. Acá lo vemos. Y aquí podemos ver los intervalos de confianza de 0,51 a 0,81. ¿Ok? Exactamente, no pasa la unidad muy bien. Y vemos acá, por ejemplo, los que recibieron solo oxígeno, hubo, digamos, también beneficio, pero no fue tan grande como en los pacientes que recibieron ventilación mecánica, 23,3% versus 26,2%, pero acá tenemos también el intervalo de confianza, va de 0,72 a 0,94. Pero fíjense bien, y esto es un aprendizaje para la práctica clínica que tenemos que llevarnos de acá. Para los que no recibieron oxígeno, la diferencia fue de 17,8 versus 14. La reducción de riesgo fue 1,19. Eso quiere decir que no hay ningún beneficio en dar dexametasona a los pacientes que no requieren oxígeno. Y cuando vamos a ver los intervalos de confianza van de 0,92 a 1,55, lo cual afianza más aún esta idea. ¿Okay? Cuando vemos la reducción absoluta y se hace el cálculo ajustado por edad, vemos entonces que 12,3 puntos porcentaje con este intervalo de confianza en los de ventilación mecánica son los que tienen mejor beneficio, y eso equivale a un tercio, y los 4,2 porcentaje en los que reciben oxígeno solamente equivale a un quinto. ¿Tú quieres decir algo, Héctor? Muy interesante. Resulta muy interesante porque ahí vas respondiendo preguntas y vas viendo a quién le sirven los medicamentos y a quién no. Y esa es la gran virtud de este tipo de ensayos clínicos controlados. Ya por ejemplo sabemos
que en pacientes que no requieren oxígeno, pues no es utilidad darle dexametasona, pero si el paciente está más seriamente enfermo, sí. Y que necesita oxígeno, vamos a ponerlo de esa manera, que requiere oxígeno, esos pacientes se benefician más del uso de la dexametasona. De manera que vamos ya compartimentalizando nuestra información y teniendo ya las cosas un poquito más definidas. Eso es la virtud y no como de repente empezamos al principio a darle dexametasona a todo el mundo o no dársela a nadie, porque al principio se decía que no había que dar esteroides. Exactamente. Como hemos aprendido con todo esto. Acá también entonces se ve con más detalle en relación al soporte respiratorio, se ve que con el chi cuadrado hay una tendencia en las 3 categorías de 11,6, vemos, miren, fíjense acá, excepto en los pacientes que no recibieron oxígeno, que definitivamente el cuidado usual fue mejor, ¿ok? Y también hay otros puntos que se analizaron, hay puntos finales primarios, pero también hay puntos finales secundarios, puntos finales clínicos subsidiarios preespecificados. El primario entonces fue la muerte a 28 días, pero también se evaluó el alta del hospital dentro de los 28 días, que fue favorable para los que usaron dexametasona. El evolucionar a ventilación mecánica o muerte, evolucionaron más los que recibieron cuidado usual, pero acá ven que el intervalo de confianza cruza la unidad. Pero para ventilación mecánica, menos, fíjense bien acá, hay más beneficio entre los que recibieron dexametasona entre los que no recibieron cuidado usual, y para muerte también. También otros como uso del ventilador, uso tanto ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva, y la exitosa ventilación, cese de la ventilación, o el uso de terapia de reemplazo renal. También sí hubo beneficio más marcado en el grupo que recibió dexametasona versus el grupo que recibió cuidado usual. ¿Ok? Entonces, vienen las últimas preguntas. ¿Pueden ayudarnos estos resultados? Es la tercera fase de las preguntas. Entonces, nos preguntamos, ¿se pueden aplicar estos resultados en nuestro medio o en esta población local? A ver, Héctor, ¿qué opinas tú? No, sin duda. Bueno, justo se complementa con lo que dije hace un minuto, que ya esos resultados son útiles, ¿no? Son útiles y pueden aplicarse en la población local. Entonces ya eso te responde rápidamente esa pregunta, ¿no? Las dos cosas. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Como lo acabamos de ver en esos análisis de su grupo, sin duda. ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costos? Cuando tú haces, y eso es lo que hablamos al principio, lo que incluye la medicina, ¿sabes? En la evidencia, y estás basando riesgos, estás basando costos, estás basando la mejor evidencia disponible, que hasta ahora esa, para tomar la decisión. La decisión se toma, pero ya tienes de dónde justificarla y dónde respaldar una buena decisión, porque está bien estructurado el estudio donde se hizo. Por eso yo te diría que quizás no tenemos que desmenuzar tanto el estudio, sino ver la metodología que se siguió y cómo hemos llegado al resultado y cómo se siguieron los pasos de medicina basada en evidencia bien en esta situación de pandemia, trabajo hecho con rapidez que a veces dura mucho más tiempo en hacerse y que nos tomamos un poquito más de tiempo. En esta pandemia hemos ido corriendo con todo, hasta con la vacuna. Entonces todo eso ha sido yo creo, por eso yo digo que en pandemia hubo los bajos, que es el tema de la desinformación, y los altos, como el desarrollo de este tipo de ensayo y desarrollo terapéutico que van poco a poco respondiendo las preguntas. Sí, de hecho, en relación a lo rápido, por ejemplo, que se desarrollaron o que se aleatorizaron los pacientes en este estudio, es muy importante saber que el 10% de los pacientes en el Reino Unido que eran tratados por COVID-19 hospitalizados, formaron parte de este estudio. Entonces, esa plataforma también permitió que se incluyeran muchísimos pacientes. Y para terminar, entonces se concluye, y pienso que podemos concluir que en pacientes hospitalizados con COVID-19, el uso de dexametasona va a resultar en menor mortalidad a 28 días entre aquellos quienes recibieron ventilación mecánica invasiva o oxígeno a la aleatorización, pero no entre aquellos quienes no recibieron soporte respiratorio. Una respuesta clara y que es consona con los planteamientos que se hicieron al principio del estudio. Ya terminando, entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta las lecciones que hemos aprendido. Y si algo nos enseñó, o le enseñó al mundo, fue la epidemia, el brote de ébola. Y es que, en principio, se dice que en contexto de pandemia no es apropiado hacer
estudios rigurosos. Aquí si hay alguna opción buena de tratamiento, vamos a dársela porque si no la gente se nos muere. ¿Okay? Y eso fue lo que pasó en el brote de ébola entre 2014 y 2016. Se hicieron muchos estudios pequeños y poco o ninguno dijo una conclusión efectiva. De eso se aprendió y la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina en Estados Unidos concluyó que eran los estudios aleatorizados la forma más confiable de identificar los beneficios y los riesgos negativos de los productos de la investigación y que se debería hacer esfuerzo por implementarlos en las epidemias. Luego, en el brote que ocurrió en 2018 y 2020, en la República Democrática del Congo, se diseñó un ensayo clínico que tenía adecuado poder, que era aleatorizado y fue controlado, y fue que dio como resultado identificar 2 terapias efectivas. Entonces, tenemos que aprender de la historia, porque hay muchas cosas que podemos sacar en provecho. Y definitivamente la investigación científica robusta y ética va a ser la vía más rápida y eficiente hacia el tratamiento efectivo y a las estrategias de prevención para los pacientes con COVID-19. Y esto que refuerza lo que dijeron mis compañeros que me precedieron, los principios de la medicina basada en la evidencia van a ser más importantes ahora que nunca. Hay que asegurar que la respuesta a la pandemia sea basada en ciencia y no en la emoción, o en un político que sale diciendo que le parece que esto es mejor que otro, o en aspectos económicos. Aquí hay que tener razonamiento adecuado, hacer una aproximación efectiva al análisis del problema y tener siempre un pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Oye, excelente la disertación y es realmente lo que uno busca, porque, y cerraste excelente, porque las emociones es lo que está moviendo todo relacionado con la epidemia. Hay muchas emociones involucradas y la gente está desesperada, pero el mayor miedo no suele ser en los pacientes, suele ser en los médicos. Entonces, ¿cómo disminuimos los médicos el miedo ante una enfermedad que hay muchos elementos desconocidos y a veces da miedo de hacer lo que dicen las recomendaciones, la evidencia? Por ejemplo, en los casos leves y moderados no está indicado entonces usar esteroides, como dice muy bien el estudio Recovery y otros estudios que han salido, metaanálisis y todo lo demás. ¿Cómo insistir en el aspecto de que un médico quede tranquilo, no tenga miedo al no usar un medicamento inadecuado como esteroides en casos asintomáticos, leves y moderados, que hasta vemos que abusan? Uno ha visto casos que le han mandado hasta un mes de tratamiento a personas inadecuadamente. Bueno, el miedo en estas situaciones yo creo que se entiende un poco la desesperación del médico que ve que el paciente va mal y se apresura o da lo que tiene a mano y no ve muy bien las consecuencias. Y eso lo estamos viendo a cada momento. Pero yo creo que a medida que vamos tomando confianza con el manejo, la conducción de esta enfermedad, también vamos centrándonos en su justa medida las diversas opciones terapéuticas. Nosotros al principio había un sobreuso de algunas cosas. Yo siempre dije que la cloroquina, bueno, gracias a Dios, ningún paciente mío la recibió, porque yo decía, no tiene consistencia biológica, que una droga que está desarrollada para una cosa específica, entonces le vamos a dar potencia y preponderancia sobre drogas que deberían ser de investigación para la condición específica que estamos buscando. Y eso es lo que pasó con la ivermectina, es lo que pasa con la hidroxicloroquina. Estamos buscando panaceas que no existen. Y los médicos nos ponemos nerviosos, Manuel, porque tú sabes que uno se le pone un paciente mal y uno se pone nervioso. Pues uno siempre trata de buscar lo mejor para el paciente. Y eso a veces lleva a salidas desesperadas que no van a modificar el curso de la enfermedad. Le van a agregar costos, eso sí, y quizás morbilidad también. Yo quería hacer una acotación, me escucho bien, ¿verdad? Porque cerré mis audífonos. En relación también, por ejemplo, hay otro aspecto, el aspecto de la anticoagulación. Ahí estamos todavía viendo cuál es la mejor estrategia para un paciente. Si le ponemos profilaxis, si le ponemos intermedio, si le ponemos anticoagulamos completo. Entonces, todavía cuando los vemos y cuando el paciente se nos complica, el paciente se nos muere, uno se angustia y piensa que, bueno, que lo mejor es anticoagularlos a todos. Y resulta que la evidencia que está saliendo, resulta que hay también, como para todos, momentos para cada quien. Hay unos que van a necesitar anticoagulación profiláctica y otros que no. Entonces, eso nos lo va a dar la evidencia. Definitivamente hay que seguirla buscando. Lo que pasa es que en el camino, mientras se va desarrollando esa evidencia,
muchas veces hay que tomar decisiones que no son fáciles ante una enfermedad como esta, pero definitivamente yo creo que la conclusión de esta teleclínica es que no todo lo que brilla es oro. Y eso es cada vez más cierto acá en COVID-19. Incluso, bueno, traes las palabras de Sir William Osler sobre el dogmatismo, porque también hemos vivido muchos elementos dogmáticos y no se entiende que la ciencia evoluciona. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha sido criticada porque inicialmente solo decía que usaran mascarillas los profesionales de salud y no necesariamente todo el universo de la población mundial. Y después ellos cambiaron en la medida que la evidencia se va construyendo, que es parte quizás de la desconfianza que tiene la gente, y entonces argumentan, bueno, prefiero utilizar cosas hasta que llegue la evidencia, pero hay que entender el elemento de primum non nocere, ¿no? Que uno puede hacer también daño tomando medidas inadecuadas. Entiendo que hay pacientes de pacientes y personas de personas, pero lo que más preocupa son las listas de estos de grupos de medicamentos con vitamina C, vitamina D, colchicina, acitromicina, ivermectina y distintos tipos de medicamentos. Entonces, ¿qué opinan en general al respecto de estas listas de medicamentos que uno ve que están proliferando en distintos niveles? Bueno, eso refleja el miedo que los médicos tienen de no hacer nada. Como tú bien lo dices, lo más importante es recordar que ningún medicamento está exento de causarle problemas o daños al paciente. Y siempre tenemos que tratar de buscar un medicamento que nos proporcione, por lo menos que tenga la mejor evidencia para darnos beneficios, pero y que además no, se adapte a la realidad del paciente. ¿Okay? Y que se trate de no hacer daño. Cada vez esas listas se van a tender a cortar, porque cada vez los medicamentos, esas medidas terapéuticas que al principio creíamos todo, la hidroxicloroquina, la citromicina, el lopinavir, ritonavir, hemos visto cómo han ido cayendo poco a poco y han ido estableciendo evidencias, otras progresivamente en la medida que se desarrollan los ensayos clínicos. Lo que pasa es que nuestro trabajo es reforzarle a toda la comunidad médica que esto es así, porque todavía uno ve cómo le llegan pacientes que en los primeros 5 días de la enfermedad se les indica esteroides, prednisona oral, ¿okay? O les indican acitromicina para que la enfermedad no progrese, entre comillas. Entonces, ahí está nuestro trabajo, en seguir reforzando que ya eso se probó, ya eso no funciona. ¿Y cómo hacer para esa misma comunidad médica que a veces no tiene el tiempo ni la capacidad de leer tantos trabajos, de saber qué es lo que deben leer? ¿Es suficiente que algo esté publicado o es suficiente que esté publicado, por ejemplo, en New England, o que lo haya publicado Didi Raúl, como por ejemplo en Marsella, y que después de que incluso lo vetaron políticamente en Francia, él sigue insistiendo que la hidroxicloroquina es así y algunos lo creen mártir? Entonces, ¿hasta qué punto tiene la relevancia en sí el sitio de publicación, el sitio de investigación, o más bien los otros elementos que ustedes están hablando? Bueno, mira, el sitio de publicación siempre es importante, pero no es definitivo. Hemos visto problemas de trabajos mal hechos o fraudes publicados en Lancet, publicados en New England Journal of Medicine, que después han tenido que ser echados para atrás. Tú mencionaste alguno que otro por ahí. Pero claro, en todo caso son sitios de publicación que tienen revisión por pares y tienen ciertas condiciones que, fíjate lo que me preocupa a mí, ahorita han salido muchísimos estudios preprint, donde no han sido sometidos a la revisión por pares, dando conclusiones como definitivas de muchas cosas, y eso es un poquito riesgoso, es un poco riesgoso. Hay también la desesperación, como dijo Maritza, del médico que siente que tiene que hacer algo. Yo siempre he dicho, a lo mejor tú lo dijiste alguna vez en la universidad, que la decisión más difícil en medicina es no dar un medicamento. Porque eso refleja primero seguridad del médico, refleja seguridad en lo que él está esperando de determinada droga, de determinado comportamiento clínico. Y lo más fácil es, bueno, dale todo lo que tengas en la mano, alguno lo pega, y así no es la medicina. La medicina no es un ejercicio de pegancia, es un ejercicio de razonamiento clínico apropiado, basado en todas las cosas que hemos hablado hoy. ¿Entiendes? Entonces no podemos intervenir. Ahorita hay muchos grupos de médicos que están haciendo tratamientos domiciliarios
a pacientes con COVID domiciliario y bueno, tú ves la lista y es impresionante. Todo lo que nombraste está en esa lista. Acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, todas esas cosas las ponen. Y entonces, incluso con pacientes que quizás lo que tienen que necesidad es nada más de observación, que no hacer demasiado, porque no lo necesitan. Eso, pero bueno, hay de todo. Sí. Fíjate que nosotros en la Sociedad Venezolana de Infectología, cuando se publicó el consenso terapéutico en COVID-19, lo estratificamos según el grado de severidad de la enfermedad o por estratos clínicos. Y colocamos que en casos asintomáticos, bueno, no hay que hacer nada, sino simplemente el elemento, pero en casos leves y moderados, el tratamiento es sintomático y había mucha inquietud, incluso profesionales de salud, pero también en la población general, que criticaban, y entonces, no, nada, solo acetaminofén, y nos van a dejar morir, hay tantos médicos muertos. ¿Cómo enfrentar ese elemento emocional en general que puede ocurrir incluso en mismos profesionales de salud, que es parte del problema, ¿no? Mira, esto pasa mucho porque no sabemos nada de esta enfermedad todavía. Estamos empezando a aprender. Y el miedo es tremendo. Yo lo he dicho, yo tengo muchísimo miedo de enfermarme. Yo estoy viendo pacientes con COVID, igual que Marisa, desde el día 1. Y entonces uno tiene mucha exposición y yo tengo miedo. Es lógico, porque como tú has visto también en tu paciente, el comportamiento es digamos, poco predecible en muchos casos. A veces crees que un paciente está muy bien y en 3 días lo tienes muy mal. O crees que va a ir mal, entonces te va tranquilamente bien. El virus no se comporta uniforme, es un malandro, como un virus malandro, porque hace lo que quiere. Y los médicos generan. Yo creo que todo eso va a ir mermando cuando conozcamos más la biología bien de lo que está pasando con esta enfermedad que todavía no conocemos. Y fíjate ahora el síndrome post-COVID, que es otro dolor de cabeza. Te quitaste el COVID agudo y mira lo que está pasando después. Es también una tortura. Entonces, a medida que conozcamos más, que los médicos nos informemos mejor, que tengamos un poquito más de seguridad y que la vacuna se disemine apropiadamente, los médicos van a ir tratando eso con un poquito más de serenidad. Que yo creo que falta ahorita un poquito de serenidad en ese tratamiento. El paciente no cree, cuando tú le pones acetaminofén, bueno, cree que casi que lo estás pirateando. Sí. Cree que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Como dije yo antes, pero lo más duro, lo más difícil y lo más en medicina, lo más duro, la decisión más difícil es no dar un medicamento. Sí, yo pienso también, quería acotar, Manuel, que cuando uno está siguiendo estos pacientes, particularmente cuando los está siguiendo ambulatorio, que donde está la cuestión más difícil, si decides si hospitalizan, los manejas en casa, ahí lo más importante es tratar de no llegar tarde. Yo creo que esa es una de las experiencias, de las enseñanzas que nos ha dejado todo este tiempo atendiendo pacientes con COVID. Hay que identificar al paciente que tiene más riesgo, seguirlo de cerca, estar atento a esas señales que te indican, esto aquí no está bien, digamos, es momento entonces de implementar otras medidas, no esperar a que el señor te llegue a la emergencia con 80, 70 de saturación, cuando ya es muy, y con ese pulmón blanco que ya es muy tarde. Fíjate. Ese acompañamiento, ese seguimiento, esa identificación clínica, el identificar quién es el que tiene riesgo, quién no, también es lo que nos está ayudando a disminuir esos casos que nos llegaban y que después ya uno no tenía mucho que hacer. Héctor, ¿quieres seguir? No, solo quería acotar que tú sabes que se ha comentado y se dice que los pacientes diabéticos son del grupo que tiene más riesgo que en términos de COVID. Bueno, yo los invito a que revisen la evidencia de ese hecho. Y ese es un hecho que se ha analizado de dónde se extrajo esa afirmación, que suena lógica, resulta que tiene enormes huecos. O sea, que hay que revisar bien si es verdad que eso es así. Sí, tenía una pregunta porque a veces también el dogmatismo de que si es un metaanálisis, eso ya es suficiente para hacer alto nivel de evidencia. Y tenemos un metaanálisis de un doctor Andrew Hill de la Universidad de Liverpool que habla a favor de ivermectina, pero cuando uno analiza ese metaanálisis, todos los estudios son favorables, no hacen ningún tipo de análisis interno desde el punto de vista sesgo, ni evalúa la homogeneidad o heterogeneidad de los hallazgos. Entonces,
de hecho, lo están difundiendo muchísimo junto con otro artículo que se nota que los que lo difunden no leen más allá del título, que dice la droga aprobada por la FDA, ivermectina, tiene efectos in vitro contra el SARS-CoV-2. Pero si leen más allá, ven en el artículo que dice la droga aprobada por la FDA para uso como antiparasitario, bueno, tiene estos efectos in vitro. Y cuando tú lees, mira, los efectos in vitro no se extrapolan en general, pero ¿hasta qué punto, porque sea un metaanálisis, es suficiente? Le creemos a Andrew Hill porque hizo un metaanálisis y dice que la ivermectina es buena, con un montón de estudios abiertos y con quizás elementos de sesgo no evaluados. Lo que pasa es que los metaanálisis también tienen su metodología. O sea, un metaanálisis tiene una metodología para su realización y el metaanálisis de Hill tiene fallos metodológicos también, lo que tú estabas mencionando. Entonces es difícil sacar conclusiones con cualquier tipo de trabajo que tenga fallos metodológicos, que tenga fallos en diseño. Y los metaanálisis, como yo dije al principio, no es lo que restringe, no debe ser la Biblia única dentro del ejercicio médico. Las evidencias surgen de diversos niveles. Por supuesto, un buen ensayo clínico controlado y un metaanálisis metodológicamente bien hecho tienen un peso, por supuesto, pero tienen que cumplir también con las normas, porque si no, están cayendo entre lo mismo que cae cualquier otro trabajo mal diseñado. Y como lo dices tú, Manuel, si estamos partiendo de estudios que son estudios abiertos, estudios que tienen fallas metodológicas, y los vas a analizar todos en el mismo paquete y vas a decir entonces que sí, que la ivermectina es buena, entonces obviamente ese metaanálisis no es confiable para tomar una decisión en relación a la ivermectina, porque es un metaanálisis donde los estudios base que se usaron, esa revisión sistemática no son buenos estudios. Entonces, si parte de una mala evidencia, no va a llegar a tener entonces un metaanálisis bueno. Así que ahí, en relación a la ivermectina, ahí, por ahora, no hay evidencia que te diga que sirve. Como dice la Sociedad de Infectología, no sirve. Es así. Bueno, y ya para ir finalizando, les voy a hacer una última pregunta, no tan difícil, pero bueno. Y después quiero que ustedes den su cierre. Igualmente estamos súper agradecidos con la Sociedad Venezolana de Infectología, ustedes de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, a la cual, bueno, yo también pertenezco, a Héctor Arrechedera, a todo el equipo del profesor Luis Jacinto, a todos los que están ahí pendientes. Y después de que ustedes hablen, bueno, para que Héctor Arrechedera, el doctor Héctor, cierre todo el evento, pero tengo una última pregunta. Entonces, ¿es suficiente como salió por ahí que, bueno, hay artículos, está publicado, es la defensa de la ozonoterapia, es la defensa del dióxido de cloro, hay artículos, y es la defensa de hasta unas gotas milagrosas donde salió una publicación en Amazon realizada por un poeta antropólogo y que al final fue un estudio abierto en 100 personas, no comparativo. Entonces, eso es suficiente para que promovamos las gotas milagrosas como la nueva tecnología terapéutica en Venezuela, o igual el dióxido de cloro, la ozonoterapia. Hay artículos, tenemos artículos. ¿Eso es suficiente? No, como ya vimos en la mañana de hoy, esto no basta solamente con tener artículo. Hay que ver qué tipo de artículo, en qué población se hizo ese artículo. Esas poblaciones son comparables. Se hizo una metodología adecuada para poder desarrollar ese artículo. Los resultados son aplicables a nuestra población. Hay muchas preguntas que están, además, hay literatura extensa en relación a cómo hacer una revisión crítica de estos diferentes, un análisis crítico de la literatura. O sea que los invito a todos a realizar, y no basta con que alguien diga, sí, eso está escrito en tal parte, no. El hecho de que esté en Google, que esté en WhatsApp, que salga por Twitter, no quiere decir que sea verdad. Tenemos que sentarnos y tomarnos el tiempo para analizar de una manera exhaustiva y detallada esa evidencia con la que vamos a tomar decisiones que van a incidir en si nuestro paciente evoluciona bien o evoluciona mal. Y que para el cierre dejo a mi maestro, el doctor Marcano, que seguro que nos va a decir algo muy interesante. No, yo estaba pensando que Marisa estaba respondiendo muy decentemente en tu pregunta y yo tenía ganas de responderla a lo maracucho, ¿no? Pero no voy a ser tan prosaico como un maracucho, pero sí te voy a decir que la piratería no tiene cabida en la cosa que nosotros hacemos.
O sea, yo por lo menos no comulgo con nada de esas técnicas que no tienen ningún respaldo científico de ninguna manera y que lo que hacen es ser utilizadas inescrupulosamente incluso por algunos para obtener ganancias económicas. De verdad que eso es para mí es una piratería en los términos más simples que todo el mundo puede entender. Es así, es dogmatismo. Y bueno, súper agradecido con ustedes dos. Son maestros definitivamente no solo dentro del área y el ámbito de medicina interna, de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, de las universidades y de todo lo que hacen en su labor de capacitación entre los internistas, sino en Venezuela. Es un orgullo tenerlos aquí de invitados y yo pienso que en este año es importante que nos acerquemos a las distintas sociedades venezolanas, que estamos en distintos ámbitos y que definitivamente un trabajo en equipo, en conjunto, nos va a hacer más fuertes, sobre todo para buscar retornar la academia, retornar lo que estamos buscando que retorne el país o que construyamos un nuevo país o un mejor país en un futuro que es posible. Simplemente tenemos que ir nosotros abriendo los caminos, abriendo las brechas y no dejarnos vencer por estas sombras, como dice la UCB, ¿no? Y bueno, sí quisiera que ustedes dos tuvieran una palabra de cierre, de agradecimiento, y finalmente el doctor Héctor Arrechedera, y gracias a la audiencia y gracias a ustedes por acompañarnos todos. Bueno, gracias por la oportunidad de haber podido tener esta interesante conversación y esta interesante revisión. A eso es telemedicina, a la Sociedad Venezolana de Infectología, a las teleclínicas, y de verdad que tenemos mucho trabajo que hacer. La sociedad, el mundo académico, la Academia Nacional de Medicina, las sociedades científicas, estamos en la obligación de seguir llevando a la población médica e incluso a la población general educación de calidad, información que sea basada en evidencia, porque de lo contrario entonces vamos a estar inventando y quien se va a ver perjudicado es nuestra gente, es nuestra población que se merece que sea tratada con la mejor evidencia posible. Así que ese compromiso lo tenemos que asumir todas las organizaciones que hacen vida en el mundo académico, la universidad, la academia, sociedades científicas. Tenemos que poner nuestros conocimientos al servicio de nuestro país, al servicio de nuestra población, y nuestros gobernantes tienen que escucharlo, porque aquí es donde se estudia, aquí es donde se aprende, aquí es donde se hace la evidencia. Bueno, yo voy a agradecer especialmente a ese Telemedicina, a la Universidad Central, al profesor Luis Jacinto, y muy especialmente a mi tocayo Héctor Arrechedera, porque Héctor cuando uno llega a estos sitios donde hemos transmitido, te das cuenta que hay una universidad posible, que hay un país posible, y él que es tan perseverante, porque la verdad es que hay que ser perseverante y bueno, y ser una hormiga de trabajo para lograr estas cosas y mantenerse dentro de todo el ambiente difícil y negativo que nos rodea tanto a la universidad como al país. De verdad que estas son cosas que vale la pena seguir haciendo. Es que yo al profesor Arrechedera, pues, que desde que lo conozco no le he conocido otra actitud, sino el ir hacia adelante. De verdad que le agradezco pues esta oportunidad y que no desmaye, que no desmaye. Bueno, no sé si ya después de lo que habla Héctor Marcano, Maritza Durán, hay algo mucho más que decir. Fíjate, lo que sí yo siento es que es la osadía de muchísima gente a la hora de hablar del tema de COVID o de cualquier otra patología. Cualquiera se siente en la propiedad, desde nuestros más altos gobernantes, de dar indicaciones que no son ciertas. Lo bueno es poder escuchar a los académicos, marcando la pauta, marcando la línea del conocimiento, marcando la metodología de trabajo, que es el método científico, y la medicina basada en evidencia como elemento clave para la solución de los problemas como los que nos aquejan. Seguiremos trabajando, en respuesta a Héctor, con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque esta universidad, este país, este universo, este mundo se merece cosas muy grandes. Y de verdad que como decía Cervantes, ni el mal ni el bien duran para siempre.
y habiendo durado mucho el mal, es solo señal de que el bien está muy cerca. En términos de la universidad, vamos a contar con muchísima gente que está fuera de Venezuela para acompañarnos en este momento triste, gris que estamos pasando. Nuestros docentes, nuestros profesores, nuestros egresados que están en otros lugares del continente nos van a estar acompañando y vamos a contar con ellos. Y con ese ejército de voluntades tenemos muchas cosas que hacer, como reconstruir nuestra facultad de medicina, reconstruir a Venezuela y reconstruir, digamos, estos espacios académicos que tanta falta hacen para dar luces, para como estas luces que ustedes encienden y que va a ser muy difícil que no sean escuchadas por las autoridades de salud del país para que tomen medidas acertadas en beneficio de todos nosotros. Muchísimas gracias, Manuel, por tu acertada coordinación. La Sociedad Venezolana de Infectología, un ejemplo de cómo las sociedades médicas deben estar trabajando asociadas a todas estas nuevas tecnologías y a estas redes. Al equipo de SOS Telemedicina que nos viene acompañando y a esta casa, la Universidad Central de Venezuela, que es la casa de todos ustedes. Muchísimas gracias.